Bueno, ya siendo pasado las 7 de la tarde, vamos a dar inicio a la presentación de hoy. Bienvenidos al sexto Tunnel Tuesday, actividad gestionada por la Mesa de Trabajo de Educación Superior del CETES Young Members. Estamos muy contentos de que estén presentes, donde tenemos como expositor a Sergio Carmona. Voy a presentar al profesor Sergio Carmona. Es doctor en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, especialista en propiedades del hormigón, caracterización experimental de propiedades y diseño de estructuras de hormigón reforzado y control de calidad de chocolate reforzado en fibras. Además, es académico de la Universidad Técnica Federico Santa María. Sin más preámbulos y para iniciar la exposición de chocolate reforzado con fibras, control de calidad, dejo con ustedes a Sergio, quien está desde Italia presentándonos, siendo allá las 12 y pasadito de la noche. Sergio, adelante. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a CETES por la invitación y a ti, Carla, por toda la coordinación que ha hecho de esta presentación. Para mí es un gusto poder hablarles del shotcrete reforzado con fibras y en general del hormigón reforzado con fibras, materia que vengo estudiando desde que hice el doctorado en los años 90 en Barcelona, en la Universidad Politécnica de Cataluña, y que tuve la experiencia de conocer en profundidad. Y después cuando regresé a Chile me encontré con que la fibra era sumamente difícil de conseguir. A pesar de que en Europa era un material bastante utilizado y había una profusa investigación en desarrollo en ese tiempo, la verdad que en Chile todavía era un material prácticamente desconocido y se consideraba solamente para refuerzos menores de radieres o para evitar alguna fisuración por retracción, pero en ningún caso se pensaba que podía ser considerado como un refuerzo estructural. Casi 30 años después nos encontramos con que las fibras ocupan actualmente en Chile un espacio interesante, con muchas proyecciones, y especialmente en los últimos 10 años, cuando ya se ha diversificado mucho la cantidad de proveedores y de tipos de fibras que están disponibles en el mercado, las vemos presentes en muchos proyectos, como vamos a comentar a lo largo de esta presentación.
Voy a empezar con un primer video. Me imagino que para ustedes es una imagen conocida, alguna vez los laboratorios en la universidad los habrán visto. Este ensayo de flexotracción que nos muestra y nos evidencia la fragilidad del hormigón. El hormigón, cuando alcanza su resistencia a tracción, tiene una falla frágil, y eso es lo que tratamos de evitar con el refuerzo, ¿no es cierto?, las estructuras de hormigón armado, y es el objetivo de la incorporación de fibras en el hormigón. Las fibras como tal no son una cosa nueva, o sea, datan de siglos, y el caso más patente que podemos ver en nuestro país es el uso de la paja en el adobe, como un refuerzo para evitar el agrietamiento o limitar el ancho de fisura en estos elementos de construcción tan histórico en nuestro país. ¿En qué consiste el hormigón reforzado con fibras? Bueno, la incorporación de unos filamentos de distinta naturaleza, distinta materialidad, distinta forma, en el proceso de mezclado, de manera que se distribuyan en forma aleatoria en la masa, esperando que esta aleatoriedad más bien sea en la orientación más que en la distribución. Se pretende o se espera que tengamos una distribución relativamente homogénea de fibra en toda la masa, pero de manera que le confieran al hormigón un refuerzo tridimensional. No obstante, dadas las condiciones o las características de los elementos, siempre vamos a poder observar una cierta orientación de las fibras, una orientación preferente. Por ejemplo, en una viga siempre van a estar, o mayoritariamente van a estar, alineadas en la dirección longitudinal de la viga, más que la dirección transversal, por el proceso de llenado, el proceso de vibración. Pero lo que esperamos nosotros es tener un refuerzo distribuido en toda la masa. ¿Y qué esperamos con este refuerzo? Bueno, que cuando se produce el agrietamiento no tengamos una falla frágil y podamos controlar la apertura de fisura. Si bien es cierto, esto es un ensayo no controlado, y lo que tiene por objetivo solamente mostrar que con la incorporación de fibras de la falla frágil que vimos en el video anterior, aquí tenemos una falla en la cual hay un agrietamiento, pero se puede controlar la apertura de la fisura. Y esta es una vista del plano de fisuración, y pueden ver ustedes que las fibras se distribuyen aleatoriamente en este plano, y por lo tanto vamos a tener fibras que contribuyen en contener o en restringir la apertura de fisura, y otras que van a estar paralelas a la fisura y por lo tanto su contribución va a ser cero. Y eso es algo que debemos tener presente. Como les mencionaba, tipos de fibra, actualmente en el mercado hay una gran variedad, y las vamos a separar por su naturaleza: fibras metálicas, básicamente de acero; fibras sintéticas, donde hay una gran variedad de polipropileno, polietileno, poliamidas, resinas, fibra de carbono, fibra de vidrio; y también están las fibras naturales, que se está impulsando su uso, sobre todo en algunos países de África, pero todavía son bastante limitadas. Después, en función de sus dimensiones, nosotros las podemos clasificar como macrofibras, que pueden ser de acero o sintéticas, y que tienen de diámetro entre 0,2 y 0,8 milímetros. Las microfibras, que tienen menos de 0,1 milímetro de diámetro, que en general son sintéticas. Ahora, dependiendo de ciertos parámetros que vamos a conversar a lo largo de la presentación, las fibras pueden ser consideradas también como material, o el hormigón reforzado con fibra, como material estructural o no estructural, pero como conjunto. Y eso es una de las primeras cosas que les quiero mencionar, porque muchas veces, sobre todo a nivel de la conversación con proveedores, dicen: esta fibra es estructural, o esta fibra no es estructural.
La condición de estructuralidad, o de ser un material estructural, no la da el tipo de fibra, sino que la da el conjunto hormigón reforzado con fibras. Y dependiendo de su respuesta, bajo ciertas condiciones de ensayo, se va a poder clasificar como material estructural o no estructural. ¿Cuáles son los factores que van a incidir en las características y propiedades del hormigón reforzado con fibras? Obviamente que la longitud de la fibra, el diámetro o diámetro equivalente cuando las fibras no son de sección cilíndrica, el aspecto, o también conocido como la relación de aspecto, que es la longitud dividido por el diámetro. Se recomienda que las fibras que a utilizar tengan un aspecto entre 50 y 100. Si es más de 100, da problema de trabajabilidad, y si es menos de 50 también. Y además, en el caso de fibras con una relación de aspecto mayor a 100, su contribución es mucho más baja porque tenemos una fibra demasiado larga. Por supuesto que las características del material con el cual están hechas las fibras, resistencia a tracción y módulo de elasticidad, la forma y la cantidad. Ha habido, sobre todo en las fibras metálicas, una gran cantidad de formas, y en general las fibras que han demostrado ser más exitosas son las que se llaman con extremos doblados, que son unas fibras que son como un corchete abierto. Que inicialmente la fabricó la empresa Dramix, la empresa Becaert con la fibra Dramix, y posteriormente, ya cuando se liberó la patente, empezaron otras empresas a producirla, y Dramix ha sacado unas variantes con extremos doblados, la que llaman la 4D, que tiene más doblez, y la 5D, que tiene un doblez adicional. Esto contribuye a aumentar el anclaje porque la fibra de acero en general tiene, así como ocurre con las barras de acero para el refuerzo del hormigón armado, que en este caso tienen los resaltos para aumentar el anclaje. El anclaje a la matriz cementicia se lo confiere este gancho. A diferencia de las fibras sintéticas, que en general son rectas, y tienen algunas indentaciones en la superficie, y ahí el anclaje está dado por la adhesión que se produce con la matriz cementicia. Por lo tanto, en general, en los hormigones con fibras sintéticas tiende a utilizarse una mayor cantidad de pasta para poder mejorar las condiciones de anclaje de las fibras. Para poder hablar del control de calidad del hormigón reforzado con fibras, necesariamente tenemos que hablar de los sistemas de ensayo que utilizamos en los laboratorios para el hormigón. Lo usual es que nosotros tengamos máquinas que permiten determinar la resistencia a la compresión del hormigón. Y en ese caso, o la resistencia a flexotracción, como los videos que les mostraba anteriormente. Y en ese caso, nosotros tenemos un controlador que es muy simple, que controla este proceso, que en el fondo es mantener constante el incremento de la carga, o mantener constante el desplazamiento del actuador. Y con eso se tiene el ensayo hasta que se produce la rotura de la probeta. Y lo que tenemos como resultado final es una carga máxima. Pero estos ensayos no nos permiten... Bueno, aquí tenemos un caso, por ejemplo, el caso de la que estoy mostrando, es un ensayo de una barra de acero, la típica curva de esfuerzo de formación de la barra de acero, en una máquina con un control de carga. En ese caso, a la máquina se le fija un incremento de carga constante durante el ensayo, por decir un número 5 kN por segundo, y la máquina carga a esa velocidad hasta que la probeta se rompe. Y en este otro caso, lo que ustedes tienen es un ensayo con control de desplazamiento. En ese caso se fija la velocidad con la cual se mueve el actuador, por decir algo, 1 milímetro por minuto, y la máquina se va a mover a esa velocidad constante, y es por eso que cuando llega al máximo, debido a la estricción que experimenta la barra,
requiere de menos carga para producir un incremento de desplazamiento, y por eso que vemos la caída hacia el final de la curva. Entonces ahí podemos distinguir y separar dos comportamientos. Pero en el caso del hormigón, con estos sistemas de ensayo, solamente podemos conocer el rango prefisuración, pudiendo determinar módulo de elasticidad, módulo de Poisson, la resistencia máxima, pero no podemos conocer el comportamiento post-fisuración, porque a diferencia de lo que ocurre con el acero, cuando el hormigón alcanza la resistencia máxima, se produce una propagación inestable de las fisuras, y por lo tanto hay una liberación súbita de la energía, y la probeta falla violentamente, como veíamos en los videos. Para evitar estas fallas violentas, en los años 60 y 70, se intentó hacer ensayos colocando en paralelo a la probeta de hormigón barras de acero, de manera que las barras fuesen capaces de absorber esa energía y la probeta no tuviese una falla violenta. Y con esto se empezó a conocer parcialmente la forma de la curva esfuerzo de formación del hormigón después de que éste alcanza el máximo. Y ya en los años 80, 90, con mayor desarrollo de la electrónica, aparecen los sistemas de ensayo servocontrolado o con control por lazo cerrado, en los cuales uno puede controlar la variable más crítica de la probeta y conocer el comportamiento post-fisuración. Y estos son los ensayos o los equipos que se utilizan y se especifican para la mayoría de los ensayos de fractura, dentro de los que están los ensayos para poder conocer el comportamiento en el rango agrietado del hormigón reforzado con fibra. Ya que, desde el punto de vista de la caracterización, que es la fase previa al uso del hormigón, o el proceso que se realiza para poder ajustar dosificaciones, necesitamos determinar la resistencia al agrietamiento del hormigón, en el caso en general el módulo de rotura, la tenacidad, que es la capacidad de disipar energía durante el proceso de rotura, y las resistencias residuales, que son las resistencias que puede soportar el hormigón agrietado. Y por lo tanto lo que nos interesa conocer es el comportamiento post-fisuración. Y en estos equipos con control por lazo cerrado, lo que hacemos es mantener un equilibrio entre la energía elástica liberada por la probeta y la energía potencial que está aplicando o se está almacenando producto de la carga. Entonces, manteniendo este equilibrio, se puede entonces conocer el ablandamiento del hormigón. Entonces, en un esquema con un control por lazo cerrado, en general lo que tenemos es un equipo, donde por un lado hay un generador de función, al cual tiene acceso el operador, y donde define la forma de los incrementos de deformación o de carga que se quieren utilizar, ya sea una rampa monotónicamente creciente, ciclos de carga y descarga, ondas sinusoidales, etc. Y además definir cuál es el parámetro que va a controlar el ensayo. Ya el ensayo no lo controla la carga aplicada ni el desplazamiento del actuador, sino que nosotros podemos usar para controlar cualquier variable, cualquier deformación que podamos medir en la probeta, pero lo más aconsejable es que sea la deformación más crítica que experimenta la probeta. Y en general en una viga, por ejemplo, sometida a flexión, la apertura de fisura es la deformación más crítica. No es la deflexión, sino que la apertura de fisura. Y ya les voy a mostrar gráfico en que se demuestra eso. En el caso, por ejemplo, de un cilindro sometido a compresión, la deformación más crítica del cilindro es la deformación circunferencial. Esa va siempre incrementando durante el proceso de carga. Una vez definido, entonces, la forma de la función, la tasa, la velocidad en cual yo quiero o esperamos que se deforme la probeta, se activa el ensayo, entonces el generador de función actúa sobre un controlador. Ese controlador lo que hace es enviar una señal electrónica que permite al aceite que va desde la fuente de poder hidráulico pase a través de la servoválvula hasta el cilindro empieza a aumentar su presión y aplica
se empieza a desplazar y eso hace que se aplique carga sobre la probeta. La medida que tengo de la deformación que me interesa controlar va al controlador, por eso también se habla de ciclo cerrado, porque aquí cerramos el bucle, y en el controlador entonces hay el controlador un tipo PID en general, en los cuales hay una función error en que se compara la señal deseada, por ejemplo, si yo dije que quiero la apertura de fisura a 0,5 micras por segundo, con respecto a la señal medida. Entonces, si la señal deseada es menor que la medida, la máquina va a aplicar más movimiento al pistón para que se aumente esa velocidad de apertura de fisura. Y por el contrario, si está a más de 0,5 micras por segundo, va a quitar carga. Por lo tanto, va a estar permanentemente cerrándose ese bucle y haciéndose ese ajuste. Esto en general se hace mínimo a 1 kHz. O sea, los equipos más antiguos lo hacían a 1 kHz, hoy día lo hacen mucho más rápido, de manera de mantener estable el ensayo. De esa forma, entonces, nosotros podemos tener ensayos como este, donde se aplica carga a una viga, se controla a través de la apertura de fisura, que ustedes pueden ver en la parte inferior que hay un extensómetro, que está midiendo la apertura de fisura, en este caso es una viga con entalla, y pueden ver cómo la fisura se va propagando en forma estable, sin tener una rotura violenta de la viga. Estos ensayos duran alrededor de 45 minutos, aquí está grabado y en un proceso se ha compactado el video. Hay tramos de este ensayo en que la apertura de fisura anda del orden de 0,08 micras por segundo. O sea, son ensayos realmente lentos y ustedes imagínense la capacidad que tiene el equipo para poder controlar que esa fisura se abra a esa velocidad. De esta forma, entonces, se pueden obtener curvas como lo que ustedes ven en la imagen, en que para un hormigón que no tiene refuerzo, un hormigón en masa, podemos determinar la curva esfuerzo de formación o carga de flexión, carga de apertura de fisura también, completa, conociendo el rango lineal, la no linealidad antes del máximo, el ablandamiento y la cola de la curva. Y en el caso de hormigones reforzados con fibras, aquí pueden ver ustedes distintas curvas que se pueden obtener con distintos contenidos de fibra. O sea, la respuesta que nosotros obtenemos, carga, apertura y fisura, depende del contenido de fibra y obviamente del tipo de fibra que se utiliza. Pasando desde un comportamiento en el cual tenemos un ablandamiento y luego una carga relativamente constante, hasta un comportamiento con un endurecimiento, como pueden ver ustedes en la curva superior, para un hormigón reforzado con 12 kilos de fibra sintética. Ahora, en la práctica, 12 kilos de fibra sintética es inmanejable. A nivel de laboratorio va bien. Pero hasta 8 kilos es lo que se utiliza en general en obras y en proyectos. Lo ideal sería poder caracterizar y controlar el comportamiento del hormigón a través de un ensayo de tracción directa. Pero este ensayo es conocido porque presenta grandes dificultades experimentales, poder asir la probeta y tirarla en tracción, como lo haríamos con una barra de acero, es sumamente difícil. Ocurre que normalmente la probeta falla por flexión y la variabilidad de los resultados es bastante alta. En los años, fines de los años 90, año 2003 aproximadamente también, hasta por ahí se extendió, una investigación que se desarrolló en Europa, tendiente a identificar el mejor ensayo para caracterizar el comportamiento del hormigón reforzado con fibras, y se propuso usar un ensayo de tracción directa sobre una probeta con entalla, controlando la apertura de fisura, con resultados bastante satisfactorios, pero claro, a nivel de laboratorio y en plan de investigación. Pero es difícil esto poder extrapolarlo a un control en obra, por ejemplo. Y se obtuvieron curvas bastante interesantes. Otra alternativa
de investigación en la que me correspondió participar, que fue parte de mi tesis doctoral, fue estudiar el comportamiento o cómo poder obtener resultados estables en una probeta cilíndrica sometida al ensayo de hendimiento o tracción indirecta. La ventaja es que con esto se usa un cilindro de las mismas características que el cilindro que se usa para la resistencia a compresión, y el problema es que en el caso del hormigón con fibras, que es más dúctil, debido a esa menor apertura de fisura respecto a un hormigón normal, se empieza a ensanchar la zona de contacto entre la probeta y el plato de carga, lo que lleva a incrementos ficticios de la carga, y uno podría pensar que esos son incrementos de resistencia, pero no, es un incremento de la zona de carga que lleva a mediciones erradas de la carga, valga la redundancia, durante el ensayo. Entonces lo que se propuso fue usar una probeta más corta para poder utilizar un control por apertura de fisura, limitar el ancho de carga solo a 1/6 del diámetro, y usar un sistema con control por lazo cerrado para controlar el ensayo. Y como resultado, se obtuvieron ensayos estables, en que se pudo conocer el comportamiento del hormigón en el rango de postfisuración. Sin embargo, como pueden ver ustedes, en este caso, tenemos 3 hormigones, en la imagen de la izquierda, el otro es solamente un zoom de la parte inicial, pero vean ustedes que cuando tenemos un hormigón sin fibras, después de que de la zona de ablandamiento, tenemos una carga, o el hormigón, o la probeta queda resistiendo una carga relativamente constante, más o menos ahí en 40 kilonewtons. Y en los hormigones con fibra, después tenemos un incremento de la carga. Pero esto se contradice con el comportamiento que nosotros esperamos del hormigón. Si el hormigón no tiene refuerzo, debería llegar la carga a 0. Entonces, estudiando qué es lo que sucede, lo que ocurre es que el cilindro, después de que es sometido al ensayo de compresión diametral, después de que se agrieta y las caras dejan de transmitir tensión cohesiva entre las caras de la fisura, o sea, ya se ha separado completamente las dos partes de la probeta agrietada, queda resistiendo una carga constante como si fuese una columna. Y eso va a depender de la resistencia a la compresión del hormigón. Y para probar esto, lo que hicimos fue tomar cilindros, cortarlos con una sierra, montarlos y repetir el ensayo. Y ahí pueden ver ustedes las imágenes, la imagen de la derecha, donde ven que la curva va incrementando la carga hasta que llega a una carga constante. En el fondo la probeta, sin estar transmitiendo esfuerzos de tracción entre las caras de la fisura, porque en este caso está cortada con una sierra, puede resistir obviamente en compresión. Lo que hicimos fue hacer la diferencia entre estas dos curvas, o sea, sacar esa componente de compresión, y las curvas que se obtienen son bastante parecidas a las curvas que había obtenido anteriormente Laranjeira en los ensayos de tracción directa. La forma de la curva, por lo menos, es básicamente la misma. Hay diferencia por el tipo de agregado y porque obviamente hay algunas distorsiones propias de este ensayo que en el fondo tiene estas dos componentes, la componente de tracción y la componente de compresión. Superados estos ensayos que en el fondo se vio que eran poco prácticos, en el fondo se ha quedado básicamente con 2 ensayos. El de la izquierda, el ensayo con carga a los tercios, con control de deflexión, está regulado hoy por la norma ASTM C1609, y el de la derecha, que es una probeta con una carga al centro, esta probeta tiene una entalla, y el ensayo se controla por apertura de fisura, es el que está recomendado en la normativa europea. Los ensayos no son absolutamente equivalentes, y además cada uno de estos ensayos tiene sus ventajas y sus desventajas. Primero, como pueden ver ustedes aquí, en el caso del ensayo con carga a los tercios, tiene una ventaja, y es que nosotros evaluamos la resistencia del material en el tercio central de la viga. Esa viga en el tercio central tiene momento constante, tiene fuerza de corte 0, por lo tanto,
En la práctica estamos evaluando la respuesta de la zona central, o el hormigón que está en la zona central de la probeta, y por lo tanto la falla se produciría en el punto más débil. Este ensayo fue recomendado por varias normas, partió de la STM C1018, algunas normas en Europa, la norma japonesa, pero la que más se utilizaba en los años 90 era la 1018, en la cual se establecía el cálculo, o se usaba la curva carga de flexión para calcular unos índices de tenacidad, que era comparar el área bajo la curva de una probeta sin fibras con respecto a la probeta con fibras. Y lo que buscaba esta norma era cuantificar el incremento o la mejora que suponía la incorporación de fibra en el hormigón. Esto también pensando en que en ese tiempo la dosis mínima que se utilizaba era del orden de 40 kilos de fibra por metro cúbico de hormigón, fibras de acero. Hoy día estamos hablando de 20, con lo cual las fallas son mucho más inestables porque no tenemos tanto refuerzo. Por el año 2007 se reemplazó la norma 1018 por la 1609, que es la que está actualmente vigente, la otra quedó obsoleta. La configuración del ensayo es lo mismo, pero en esta norma se definen 3 parámetros: las resistencias residuales, que es la resistencia del hormigón a 3 milímetros de deflexión y a 0,75 milímetros de deflexión, la tenacidad, que es el área bajo la curva hasta 3 milímetros, y la razón de resistencia residual, que es el cálculo de una carga equivalente que provocaría esa área bajo la curva, y con esa carga equivalente se calcula entonces la resistencia equivalente. También este ensayo se ha especificado en el ámbito de FNARC para shotcrete reforzado con fibras, especialmente para faenas de obras subterráneas, especificando una probeta distinta a las dos anteriores, una probeta que se corta a partir de paneles que se muestrean durante la proyección del shotcrete en las obras, y se corta entonces una vigueta que tiene 12,5 milímetros de ancho, 7,5 de alto y una luz de 450 milímetros. Y en función de eso se clasifican los hormigones. El problema de estos ensayos, y en general de los ensayos de hormigones reforzados con fibras, es que la variabilidad es sumamente alta. Aquí tienen ustedes el resultado de 3 vigas cortadas del mismo panel, y vean ustedes que los comportamientos son bastante disímiles. Por lo tanto, es difícil poder caracterizar el hormigón a partir de estos ensayos. Además, la deflexión se mide en el centro de la probeta, pero la fisura no necesariamente se produce en el centro de la probeta. Por lo tanto, para una misma rotación, la deflexión va a variar, depende del punto donde se mida y la excentricidad que tiene la fisura. Por lo tanto, se supone que el trabajo de fractura y por lo tanto la tenacidad tenemos que medirla con la deflexión total que experimenta la probeta. Y por lo tanto, en el caso de la derecha, tenemos un error, una desviación en la medición de la deflexión. Y en el caso, estos son resultados de probetas procedentes de faenas de túneles en Chile. Pueden ver que, dado que se utilizan dosis bajas de fibra, se produce una inestabilidad cuando se alcanza el máximo, hasta que la fisura puede ser controlada por las fibras que están presentes. Y eso es por el control de deflexión. ¿Y por qué sucede eso? Porque, como pueden ver en la imagen de la derecha, en el rango prefisuración, la apertura de fisura y la deflexión tienen la misma magnitud.
son 1:1. Y esto en probetas, ensayo de probeta sin entalla, o sea, es una vigueta con carga a los tercios. Pero cuando llega al máximo, fíjense que la apertura de fisura, que es la línea continua, va a una velocidad mucho mayor que la deflexión. Esto es la medición que está hecha al mismo instante, y pueden ver ustedes que para una apertura de fisura de 2 milímetros, la deflexión que ha experimentado la viga es solo de 1,2 milímetros. Por lo tanto, si nosotros pretendemos controlar el ensayo, como dice la norma 1609, por control de deflexión, vamos a tener siempre el problema de inestabilidad que vemos a la izquierda, porque la apertura de fisura va mucho más rápido. Y yo ya les había comentado que la deformación más crítica en una viga sometida a flexión es la apertura de fisura. Por lo tanto, es el parámetro que se debe poder controlar. Y eso es lo que recoge la normativa europea, en la cual proponen el uso de una viga, también de 150 milímetros de sección, como en la viga ASTM, pero en el caso europeo, la luz de ensayo es de 500 milímetros, y la probeta tiene una entalla de 25 milímetros, de manera que la altura útil es de 125, quedándonos entonces una relación entre la altura útil y la luz de 1:4. Aquí pueden ver ustedes algunas curvas que se obtienen con distintos tipos de fibra, y acá pueden ver el ensayo. Tiene la propagación de la fisura. Bueno, pues ahí lo exageraron, ya esto fuera del rango del ensayo. El ensayo solamente hasta 3,5 milímetros de apertura. Bueno, el uso de la fibra fue en los años 90, inicio de los 2000, incorporándose a distintas normativas europeas, la alemana, la española, recomendaciones de RILEM, en la italiana, y finalmente el año 2010, en la edición del Código Modelo, el Comité Euro Internacional del Hormigón, y FIB, que es el Comité Internacional del Hormigón Pretensado, incorporaron las fibras como un material de refuerzo estructural. Y para eso definieron entonces como ensayo estándar, el ensayo que le veíamos al final, que era el anterior, perdón, con la carga al centro, y a partir de eso definen dos aperturas de fisura, de 2,5 milímetros y de 0,5, siendo 0,5 la que asocian al estado límite de servicio y 2,5 al estado límite último, y a partir de estos valores y del límite de proporcionalidad, que en general coincide con la resistencia a flexo-tracción, se han clasificado los hormigones y se establecen los requisitos para que un hormigón tenga la calidad de hormigón estructural. Hay varias categorías, identificándose desde el comportamiento frágil para el hormigón sin fibras, ablandamiento intenso, ablandamiento ligero, elastoplástico, endurecimiento ligero y endurecimiento intenso. Que ustedes pueden ver que eso depende principalmente del contenido de fibras, como les mostraba anteriormente. A partir de los resultados de las resistencias características a 2,5 milímetros y 0,5 milímetros de apertura de fisura, se han definido ecuaciones constitutivas que se utilizan para el diseño de estructuras de hormigón reforzado con fibra. En el caso del shotcrete, se ha considerado ampliamente el uso de las fibras, debido a que el uso de mallas lleva muchas veces a la dificultad de hormigonado, generando sombras en el tras 2 de la cobertura de shotcrete, del sostenimiento de shotcrete, y como pueden ver ustedes aquí en una fotografía de alguna de las líneas del Metro de Santiago, la dificultad que se produce en los encuentros donde hay altos contenidos de refuerzo.
Por lo tanto, ahí es difícil lograr el efecto de hormigón armado que se persigue. En reemplazo de esto, con el choque reforzado con fibra, en el caso de la faena de fibra subterráneo, pueden ver ustedes que tenemos una solución que permite generar un sostenimiento en condiciones de trabajo mucho más seguras para los operadores, ya que es el RoboShot el que está expuesto a la zona más inestable mientras se tiene la debida fortificación. Con estas ventajas, actualmente el shotcrete reforzado con fibras se está utilizando en proyectos mineros como el Chuquicamata subterráneo, en túneles de proyectos hidroeléctricos como ha sido Alto Maipo, o en Perú el proyecto Cheves, túneles viales del metro, el Camino a la Pólvora en Valparaíso, al menos el sostenimiento primario, en la radial en Santiago, AWO lo estaba utilizando y estaba leyendo hace un momento algunas especificaciones de la línea 7 en que también se considera el uso de fibra en algunas aplicaciones. En la mayoría de los diseños se utiliza el método de Barton para definir el tipo de sostenimiento requerido y se han establecido equivalencias entre la clasificación de Barton y los requerimientos de capacidad de absorción de energía del hormigón, dependiendo del tipo de roca o de suelo que se deba, en el cual se esté haciendo la excavación. Y para eso entonces la capacidad de absorción de energía se determina mediante el ensayo de un panel cuadrado, midiendo la deflexión en la zona central de la probeta, y se calcula el área bajo la curva, y eso es lo que se considera como la capacidad de absorción de energía, hasta una deflexión de 25 milímetros. Y estas son las curvas típicas que se obtienen para la relación carga-deflexión y deflexión-energía, o energía-deflexión. Y esa es la fisuración que se observa. Al igual que en el caso anterior de las vigas, en estos hormigones también se ve una alta dispersión. Pueden ver ustedes que el llenado de las probetas incide mucho en los resultados. Ahí ven ustedes para un proyecto real, estos son los resultados de la capacidad de absorción de energía. Inicialmente, sobre todo en el de 5 kilos de fibra sintética por metro cúbico, se ve bastante dispersión. Y esto se debe a que muchas veces las probetas no son planas, se ensayan sin el debido apoyo, que tampoco las normas lo especifican claramente, y entonces tenemos baja capacidad de absorción de energía. También incide donde se mide, la norma dice la deflexión en el centro, pero muchas veces los laboratorios miden el desplazamiento del actuador en la parte superior, como está marcado ahí, o lo pueden ver ustedes en la fotografía de la derecha. Y por lo tanto la curva que se obtiene midiendo por la cara superior y la cara inferior son diferentes, porque además ocurre que cuando las cantidades de fibras son bajas, las fisuras se forman como cruz o como una X, pero cuando las cantidades de fibras son altas, se tiende a producir una falla por punzonamiento en la parte superior de la probeta. Entonces, todo esto incide junto con el roce que se produce de la probeta en el bastidor de carga. De modo que las cargas máximas alcanzadas son menores que las teóricas. Y eso porque tenemos un efecto que se produce por el roce de la probeta. Finalmente les muestro el ensayo de doble punzonamiento, o conocido también como ensayo Barcelona, ya que fue propuesto por el profesor Climent Molins, de la Universidad Politécnica de Cataluña, como una alternativa para poder controlar la fabricación de dovelas para la línea 9 del metro de Barcelona, por allá por el año 2005 o 2007. Este ensayo consiste en someter a doble punzonamiento un cilindro y se mide la deformación circunferencial, la que después se transforma en el desplazamiento total de apertura de fisura. Este ensayo
Tiene la ventaja que es una probeta relativamente liviana y pequeña, de las que hemos visto anteriormente, especialmente de los paneles. Tiene una alta superficie de agrietamiento y no requiere un sistema con control por lazo cerrado, porque se puede, ya que es un ensayo estable, y se puede utilizar cualquier equipo para ensayo de compresión que tenga control de desplazamiento solamente. Aquí pueden ver ustedes el ensayo. Ahí se produce el agrietamiento. Y pueden ver cómo se empiezan a abrir las fisuras en la probeta. Este es el estado final de las probetas. Normalmente uno observa una fisura, dos fisuras, 3 o 4 fisuras. Y esta es la probeta. Una vez que se ha ensayado, la separamos y pueden ver ustedes los conos que se forman bajo las cuñas de carga. Una de las ventajas que tiene este ensayo, ahí tenemos las curvas carga, desplazamiento total de apertura y fisura, es que los coeficientes de variación son bastante más bajos que las vigas, que tienen coeficiente de variación sobre el 20%, llegando incluso hasta el 35 y 50%. O sea, la variabilidad es altísima, porque dado que tenemos una fisura y la respuesta depende del número de fibras que cruzan esa fisura, la variabilidad va a ser sumamente alta. En este caso, dado que tenemos más de una fisura, hay más fibras que están respondiendo y por lo tanto la variabilidad disminuye. Considerando estas ventajas de este ensayo, se desarrolló una investigación con el proyecto Fondesita hace algunos años para establecer una equivalencia experimental de ensayos. Para eso entonces, a nivel de laboratorio, se ensayaron distintos hormigones con distintos contenidos de fibra, se obtuvieron la capacidad de absorción de energía y la energía disipada en el ensayo Barcelona, se estableció una correlación no lineal, típica relación tipo código, las que conocemos, por ejemplo, las de las famosas ecuaciones de la CI, como por ejemplo que se puede estimar la resistencia a flexotracción como 0,63 por la raíz de la resistencia a la compresión. Si bien es cierto, no son modos de fractura equivalentes, ni tampoco se está usando alguna equivalencia basada, por ejemplo, en apertura de fisura, sí permiten, comparando uno a uno los valores, establecer una correlación. Vean ustedes que tiene un coeficiente de correlación bastante alto, pero luego esto fue validado con probetas tomadas en obra y una gran cantidad de testigos que se enviaron desde el proyecto de Chuquicamata subterráneo a la Universidad de Santa María, tanto cilindros para hacer ensayos Barcelona como paneles, se ensayaron, y vean ustedes que en general los resultados son bastante satisfactorios, con lo cual este ensayo se utilizó para poder validar la capacidad de absorción de energía de algunos tramos que había algunas dudas en el proyecto. Se ha probado esta ecuación con otras fibras, en general los resultados son bastante buenos, salvo algunas que la dispersión anda sobre el 5%, la diferencia. Y también se planteó la inquietud de qué ocurre cuando usamos testigos más pequeños. Entonces se estableció una proporción geométrica del plano de fisuración nominal, y que independiente de la cantidad de fisuras, esa proporción es 2,25. Entonces, para testigos de 100 milímetros de diámetro, se multiplica la capacidad de absorción de energía, la energía disipada por 2,25, y se usa la ecuación, y vean ustedes que los resultados son bastante satisfactorios, con una diferencia promedio de un 3,5%. Esto fue publicado el año pasado en la revista Construction and Building Materials, y se ha estado usando en algunos proyectos. Para cerrar entonces esta presentación,
las fibras son un material que permite mejorar el comportamiento del hormigón en el rango post-fisuración. Los ensayos son complejos, hay mucha variabilidad, y ustedes cuando trabajen en proyectos de esta naturaleza se van a encontrar con esa problemática, y lo que tenemos que seguir es seguir trabajando en la investigación para poder mejorar estos sistemas de ensayo o poder proponer correlaciones entre ellos que permitan hacer controles en obra que sean prácticos y que representen la realidad del material que estamos colocando. Muchas gracias. Creo que me excedí un poco. No, no hay problema, Sergio. Muchas gracias a ti por tu presentación. Y ahora vamos a dar un espacio cortito, un par de preguntas, las que la pueden hacer por chat y las leo yo, o con micrófono abierto. A ver si es que hay alguna pregunta por ahí. Hola, yo tengo una pregunta. Si es que existen laboratorios en Chile que controlen el aumento de fisura. ¿En una estructura? De tracción, o sea, ensayos de tracción que... Sí, en una estructura, sí. Pero tú te refieres a controlar una estructura que está, o sea, un edificio que está con fisuración que se está abriendo, o un ensayo así con una probeta. En un ensayo con una probeta. Estos ensayos que he mostrado aquí, hay varios laboratorios en Chile, incluso laboratorios que están certificados. Por ejemplo, en Calama está el laboratorio LEM, que hace ensayos para paneles y vigas. En Yayay también está el laboratorio Yayay, que tiene un equipo sumamente sofisticado. Yo diría que es el Ferrari de los equipos que hay en Chile, Perú, o sea, por el lado, digamos, del Pacífico de Sudamérica. En la Santa María también hay equipo, y entiendo también que en el IDM lo tienen. Ya, buenísimo, gracias. ¿Una otra consulta? Bueno, Carla tiene mi contacto, el correo electrónico de WhatsApp, cualquier duda que puedan tener para proyectos, para investigación. No sé si alguno de ustedes todavía es estudiante y quiere hacer algún trabajo de título o de posgrado en este ámbito. Totalmente dispuesto a colaborar. Yo en este momento circunstancialmente estoy en Italia, yo regreso a Chile este fin de semana, pero tengo vínculos con el profesor Giovanni Plizzari aquí en la Universidad del Estudio de Brescia. Giovanni es uno de los grandes gurúes del hormigón reforzado con fibra. Por algunos de ustedes les puede interesar venir a hacer un doctorado aquí con él, le puedo hacer los contactos. Y lo mismo en Barcelona con la Universidad Politécnica de Cataluña, que son dos de los referentes del uso del hormigón con fibras en Europa. Muchas gracias, Sergio. Tremendos contactos, en verdad. Al parecer andan medio tímidos con las preguntas, pero estamos súper bien con el tiempo. Nuevamente te agradezco, Sergio. Nos gustaría... Dime. Me gustaría hacer una pregunta. Dale nomás. Yo trabajo harto con lo que es modelamiento numérico, y cuando uno quiere hacer modelamientos con hormigón, usted, en su experiencia, ¿qué parámetros recomienda usar para la resistencia? ¿Los parámetros que son con ensayos cilíndricos o cúbicos? Mira, yo no soy especialista en modelación, yo soy experimentalista neto. Así que no te podría dar un consejo exacto respecto a eso. Ahora, en general, cuando uno analiza las condiciones de ensayo, y ahí me puedo ir, sí, ahí entro en mi área, ¿ah? Y a lo mejor eso te puede servir para que tú saques tus conclusiones. Cuando tú ensayas un cubo, el problema del cubo es que tiene a ver, voy a hacer un pequeño monito aquí, así. En el cubo, el problema es que, dadas las condiciones de ensayo, cuando aplicas carga, ¿qué quiere hacer el cubo? El cubo quiere dilatarse transversalmente.
es cierto? Por efecto de la compresión. Pero al existir roce con el plato de carga, aquí y acá, la probeta no se puede formar uniformemente en la dirección transversal. Y eso es lo que provoca un confinamiento que nos lleva a esta típica falla del cubo, que es con la forma de dos pirámides invertidas. Y eso es porque en esta zona el hormigón está sometido a una condición triaxial de esfuerzo, porque en el fondo ese roce que impide la deformación transversal actúa como un confinamiento del hormigón. Y eso es lo que impide que el hormigón se agriete en forma pareja. Entonces, la fisuración siempre la vas a observar en estas zonas. Ahora, en el caso del cilindro, dado que el cilindro tiene una esbeltez 2, o sea, la relación entre el diámetro y la altura es 2, ese confinamiento también existe, pero es mucho más limitado. Y no alcanza la altura total de la probeta. Por lo tanto, en la zona central del cilindro, más o menos el hormigón está en compresión simple, a diferencia de lo que ocurre en las zonas que están vecinas a los platos de carga. Por lo tanto, y por eso que con el cilindro tenemos una resistencia, o se obtiene una resistencia que es menor que el cubo, porque en el cubo, al tener este confinamiento, alcanza resistencias más altas. Entonces, dentro de todas las distorsiones que tienen los ensayos, porque eso es otra cosa, el ensayo o la resistencia a la compresión que uno obtiene es un parámetro que es bastante, a mirarlo con los ojos bien achinados, porque en el fondo, si uno se pregunta, ¿dónde la probeta o dónde una estructura de hormigón va a tener esa resistencia que uno obtiene en el laboratorio? Súper cuestionable. Porque recuerden que las probetas que se llevan al laboratorio son probetas mimadas. Un hormigón que lo tratan con cariño, lo tienen 28 días en cámara húmeda, le hacen nanay, está a 23 grados, y el otro hormigón quedó como quedó nomás en la estructura. Si con suerte hoy día curan el hormigón en una obra, si con mucha suerte, o sea, una obra que es muy bien cuidada, tiene 2 días de curado. Entonces, obviamente que la brecha que hay entre tu computador y la obra es gigante. Entonces, o sea, si me preguntan, ¿cuál sería un valor más representativo de la resistencia a la compresión del hormigón? Yo diría que el cilindro. El cubo está demasiado influido por las condiciones de ensayo. Pero no te podría hablar de evidencias de modelación porque no es mi especialidad. Perfecto, muchas gracias. No, pero me sirve todo ahora para irme por un camino al menos. Muchas gracias. Disculpa, Sergio, va a hablar Arturo Holmgren. No sé si que me permitirías agregar y complementar tu respuesta, que es macanúa, pero ¿me das un par de minutos para complementarle a Eduardo Cepeda la razón por la cual el cilindro es mejor que el cubo? Por supuesto, sí. Mira, aprovechando los dibujos que acabas de realizar, el cilindro se llena verticalmente y por lo tanto el gradiente de razón agua-cemento también es vertical y por lo tanto también el módulo de elasticidad. Sin embargo, en el caso del cubo, uno gira la probeta para colocarla y por lo tanto el gradiente de módulo de elasticidad, en vez de ser vertical, es horizontal. Y si utilizas una prensa para ensayar cilindros, el plato superior está siempre diseñado para que pivotee y por lo tanto se va a deformar hacia el lado donde el módulo de elasticidad es más bajo y va a romper la probeta más bien por deformación más que por resistencia. Y lamentablemente muchas prensas en Chile son de esa índole para ensayar cilindros, porque provienen del mundo norteamericano más bien, que son más económicas que las prensas europeas, que sí ellas estarían diseñadas como para ensayar cubos. Entonces, otra razón por la cual en Chile se decidió en la nueva norma 170-2016 descartar los cubos y dirigirnos solamente por cilindros. Más aún que
el código de diseño de estructuras de hormigones con el código ACI 318, y así evitamos factores de conversión que siempre son perversos. Un factor de correlación siempre es el promedio, y por ende el 50% a las veces está sobredimensionado y el 50% a las veces está subdimensionado, cosa peligrosa para un país sísmico como el chileno. Entonces, son razones adicionales por las cuales la 170 descartó el cubo y adoptó el cilindro en forma definitiva. Eso quería comentar. Gracias, Sergio, y espero que te sirva, Eduardo. Y muchas gracias, Arturo, por la complementación Gracias, de la Arturo, por la intervención. Yo creo que damos ya por finalizada la exposición de hoy. Nuevamente, muchas gracias, Sergio, por tu tiempo, por darnos este espacio, y esperamos que les haya gustado, y nos vemos en el próximo Tunnel Tuesday. Chao. Muchas gracias. Muchas Estupenda gracias por todo. presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, excelente, gracias. Dios, muchas gracias.